El día de hoy vamos a dedicar más tiempo, también como ayer, a contestar preguntas. Solo apuntar que, de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura, y se acudió al tribunal y ya ha quedado de manifiesto de que podemos mantener estas conferencias. Para ser precisos, fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores, ante el INE, y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias, no transmitirse estas conferencias, y ya al acudir al tribunal se resuelve de que sí podemos hacerlo. Muy bien. La otra buena noticia es de que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que se quite el fuero al presidente y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Este es un hecho histórico. Es quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la Constitución de 1917 aún vigente. Y ahora se decide quitar el fuero al presidente de la República. Esta fue una iniciativa que enviamos al Congreso, fue uno de los compromisos que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición, y nos comprometimos que al llegar al gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial. Entonces va a pasar ya esta reforma, esta iniciativa al Senado. No creo que haya ningún problema, y como es una reforma constitucional, luego va a pasar a los congresos locales.
para su aprobación en definitiva. Se requieren 2/3 partes. Se lograron todos los votos que se necesitan en la Cámara de Diputados. Considero que va a suceder lo mismo en el Senado y se va a requerir la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales para que ya quede establecido en la Constitución. Es un hecho histórico el que se apruebe el quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancias y actuemos como buenos ciudadanos, además de buenas autoridades, buenos ciudadanos. Esas son las dos buenas noticias. Y ahora sí, comenzamos. Tenemos una lista de ayer. Shaila, empezamos. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali. No se escucha. Bueno, me quito también. El micrófono. Y también me ahogo. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el cierre de la frontera ha provocado que estados del norte del país hayan reducido considerablemente su interacción comercial con sus vecinos del norte. Entidades como Baja California han visto reducida su dinámica económica. Preguntarle si está calculado este factor y cuentan con algún estímulo o programa especial para la recuperación de los estados fronterizos. Además, ya casi de 6 meses del cierre de la frontera, de este cierre parcial, si considera usted que ya es tiempo de abrir la garita o no, y si México puede influir de alguna manera para que se abra ya la garita. ¿Tienen estimado cuándo sería? Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues se está avanzando en normalizar la situación de la frontera, porque ya está bajando la incidencia de la pandemia, tanto del lado de Estados Unidos como del lado nuestro, y poco a poco se va a ir normalizando la situación. En el caso de la frontera hay que señalar dos cosas. Primero, que toda la actividad económica que tiene que ver con la producción de exportación está prácticamente normalizada. Ya las empresas automotrices, de autopartes, que operan en la frontera, están funcionando con protocolos de salud. Esto desde principios de junio. Tengo el dato, por ejemplo, de estos días, y el estado número 1 en recuperación de empleos es Baja California. O sea, esto indica que se está normalizando la situación económica. Lo segundo es que estamos manteniendo los apoyos a toda la franja fronteriza. Esto es la disminución de los impuestos para las empresas y mantenemos subsidio en cuanto a combustibles
cuesta menos la gasolina en la frontera que en otros estados de nuestra república, y también se mejoró el salario mínimo en toda la franja fronteriza. Vamos a seguir buscando que se normalice la situación económica, a pesar de que hay campaña política en Estados Unidos, se mantienen en muy buenos términos las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Acabamos de conseguir que no se limite la exportación de hortalizas. Había una amenaza de limitar las exportaciones de productos agrícolas de México. Todo esto por presiones de productores estadounidenses, en especial de la Florida, pero se resolvió que no se cierra la frontera para los productos mexicanos. Eso fue un logro. Antes, unos días antes, también se llegó al acuerdo para que no se aplicaran aranceles a los productos, a el acero mexicano, entre otros productos, la varilla de exportación. Entonces, es muy buena la relación, a pesar de la campaña, y yo espero que poco a poco ya se vaya normalizando la situación en la frontera, porque aún poco, como es en el caso de nuestro país, está bajando la pandemia, los efectos de la pandemia en Estados Unidos. Ya, por dar un dato, aunque no me gustan las comparaciones cuando se trata de desgracias, pero en número de fallecidos estaba de América, desgraciadamente está arriba Perú, en segundo lugar Chile, en tercero estaba Estados Unidos, en cuarto Brasil y en quinto México. Y en los últimos días ya Estados Unidos está en el cuarto y Brasil subió al tercero. En cuanto a fallecimientos, esto pues es un indicador de que va bajando el efecto de la pandemia en Estados Unidos, como también en nuestro país. Poco, pero se ha ido reduciendo. Presidente, y dice que poco a poco podría irse ahí abriendo la frontera, ya son 6 meses de este cierre parcial. ¿Tiene usted algún estimado de en qué mes ya se podría abrir completamente la frontera con Estados Unidos? O si México ahorita está haciendo, si lo está solicitando o está haciendo algo para que así suceda. Y si tiene el dato de Baja California de los empleos. Sí, sí lo tengo, pero habría que decirle a Laurita que si nos envía el informe de ayer del Seguro Social, estamos empezando en septiembre, pero ya se nota que es el Estado. Me llamó la atención, por eso te contesto así, porque lo vi ayer.
estoy constantemente viendo este dato y sí es Baja California. Y lo otro que también ayudaría para explicar lo que estoy asegurando es que se pueda poner la gráfica que seguramente presentó Hugo hace poco sobre Tijuana, sobre contagios. Hugo presentó una de todos los estados para que la gente que nos está viendo, que escucha en la frontera, pues sepa de cómo está la situación. Sí, de esta pregunta sobre cuándo podría darse ya el cierre, Sí, la apertura. no podría yo dar un dato exacto, una fecha. Sí hay trabajo coordinado, permanente, entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno. Esto lo lleva la Cancillería y ellos están en comunicación, evaluando permanentemente todo lo que pasa en la frontera sobre la pandemia y sobre otros temas. Presidente, mi segunda pregunta, ayer usted comentó pues que no habrá más impuestos en el proyecto de presupuesto de 2021 y también que no estaba usted de acuerdo con algunos impuestos como en los refrescos y alimentos chatarra. Hace unos días el gobernador de Oaxaca comentó que en una reunión que se sostuvo con el secretario de Hacienda les pidió que apretaran un poco más en los impuestos del predial y la tenencia. Entonces, preguntarle a usted si está de acuerdo con esto, qué opina de la tenencia en los estados, sobre todo que el impuesto a la tenencia ha generado luchas ciudadanas en algunas entidades. Pues es que yo no soy objetivo, no puedo ser objetivo porque yo tengo el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y tengo que cumplir porque los compromisos se cumplen. Entonces no van a aumentar los impuestos. En lo que corresponde a la Federación, vamos a enviar nuestra iniciativa de ley de ingresos sin aumentos de impuestos en términos reales. Así. Pero ¿usted está de acuerdo no con, por ejemplo, con el impuesto a la tenencia? Es que no estoy de acuerdo con que aumenten los impuestos. No estoy de acuerdo con eso. O sea, porque durante mucho tiempo se aplicó una política fiscal que afectaba sobre todo a contribuyentes, a consumidores y no quitaba privilegios en el gobierno. O sea, era, como lo he venido repitiendo, ni modo, son medidas muy dolorosas, pero tenemos que apretarnos el cinturón. Y el gobierno nunca se apretaba el cinturón. Seguían los lujos en el gobierno, sueldos elevadísimos, los funcionarios colmados de privilegios, de atenciones. Entonces, eso cambió. Lo otro es que los de mero arriba, los que tenían influencias en el gobierno, los que mandaban, no pagaban impuestos. Entonces, estamos corrigiendo. Ahora todos tenemos que contribuir. El primero que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y solo en una situación de crisis gravísima, insuperable,
y se dejaría hasta el final. Si a mí me dicen, no va a haber dinero para la educación, no va a haber dinero para la salud, no hay más que aumentar impuestos, entonces ya diría, a ver, ¿no podemos ahorrar en el gobierno sin despedir trabajadores? ¿No podemos actuar con más austeridad y no aumentar los impuestos? Entonces, yo no veo que tengamos que incumplir el compromiso de no aumentar los impuestos. Ahora se cayó la economía, estamos en una situación difícil y consideramos que vamos a salir sin aumentar los impuestos. ¿No tienen ya las dos? A ver si la del IMSS. Están lo de los estados, sí. Es un día o dos apenas de… Aquí está. Abajo está Baja California y Sonora. El primer día se ganaron, ¿qué? 2,930 empleos. Es que es buena noticia porque estuvimos, repito, marzo, abril, mayo, junio, julio, perdiendo de empleos. Y ya agosto ganamos 90,000, es decir, se recuperaron por primera vez 90,000. Y septiembre empezamos ganando 2,930. Claro, es un día, apenas. Estos son los que perdieron. Muchos de estos ganaron en agosto, por primera vez en el caso de Tabasco, se ganaron empleos, se recuperaron empleos en agosto. Fue el estado, junto con Baja California Sur, creo, que más empleos recuperó. Todo esto se atribuye por la construcción de la refinería, que hay trabajo. Sin embargo, entrando septiembre, ya Tabasco ya pierde 530 empleos. Pero es el primer día, estamos todavía iniciando. De los que ganan, también en agosto, así como Tabasco, estaban en primer lugar Baja California Sur, pero como estamos empezando, ya abajo 169. Esto es con relación a trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero de los que ganan, mira, el que gana más, estos son los que pierden, estos son los que ganan. Baja California, 6,612. Es el porcentaje mayor de impuestos ganados. Chihuahua lo mismo, que es frontera. Tamaulipas, que es frontera. Sonora, que es frontera. Por lo que me estás preguntando. Entonces, esto es la situación. Gracias, de la frontera. Y a ver, la otra y tiene que ver también con el comportamiento de la pandemia. Este es Baja California, no tienen Tijuana solo,
Bueno, es lo mismo. Pero por la primera. Estos son los casos, cómo están a la baja, y también, que esto es lo más importante, los fallecidos, lo que más nos interesa. Entonces, vamos a ir normalizando en todo el país la situación. Carlos Alberto. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, se maneja la información de que María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, que recordemos son dos de los principales implicados en el caso de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, podría quedar libre esta misma semana por errores en el proceso judicial, un asunto de que no se dio a conocer la identidad de los testigos. Me gustaría saber si usted tiene información al respecto y qué pasaría en caso de que se liberara a esta persona. Gracias. Bueno, no tengo información específica, desde luego tengo el compromiso de esclarecer, de que se sepa toda la verdad en el caso de Ayotzinapa, que se sepa el paradero de los jóvenes. Me estoy reuniendo constantemente con los papás, las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa. Está abierta la investigación, se va avanzando mucho. Son, yo diría, buenos los resultados. No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación, que está abierta. Yo les diría que en el momento crucial para avanzar en estos tiempos, vamos a tener otra reunión con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Van a participar el presidente de la Suprema Corte, el fiscal general. No va a ser presencial, ellos van a participar en teleconferencia, van a estar interactuando con nosotros, porque es un asunto que estamos tratando, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y el Ejecutivo, de manera conjunta. Quedamos para 15 días, a ver si pueden dar la fecha ahora. Y yo ya considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes. Entonces, pero no tengo conocimiento preciso de lo que me estás preguntando, sin embargo ya voy a indagar. Además, ya con esto que estás preguntando, ya los encargados de la investigación pues van a aplicarse. Gracias. Otra pregunta, después del estira y afloja en la Cámara de Diputados, bueno, ya se eligió a Dulce María Sauri Riancho como la presidenta de la Cámara, sin embargo, pues hubo señalamientos de quien fuera su principal contendiente, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que hubo operación política de parte del gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se dice que presionó para que se quedara la priista al frente de la Cámara. Y bueno, incluso se corrió la versión de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, había dicho que la condición para que Sauri Riancho quedara al frente de la Cámara es que el PRI no presentara ninguna controversia en contra de las iniciativas que usted presentara. ¿Qué hay al respecto, presidente? Pues mire, nosotros actuamos con absoluta transparencia. La verdad
que lo que se dice en las ruedas de prensa de todos los días es lo que se comenta en privado. No ocultamos nada. Yo no tengo la costumbre de mandar a decir las cosas o ocultar mi manera de pensar. Siempre digo lo que pienso. Aquí expresé de que debíamos todos respetar la ley, los reglamentos. Desde el año pasado, que una gente que yo admiro mucho, que respeto mucho, porque sigue luchando por sus ideales, el licenciado Muñoz Ledo, con todos los méritos, me puso a mí la banda presidencial, porque era el presidente de la Cámara de Diputados. Él más me lo pidió desde antes. Yo quiero ponerte la banda y acepté. Y lo eligieron a él presidente porque le correspondía a Morena el primer año, pero de acuerdo al reglamento el segundo año le correspondía al PAN. Y el licenciado Muñoz Ledo también, porque se lo propusieron compañeras, compañeros, quería continuar otro año y había que modificar el reglamento. Y se podía modificar el reglamento porque se tiene mayoría. Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces me pidió mi opinión y dije, no puede ser eso. De manera respetuosa. Se tienen que respetar los reglamentos. Y lo entendió muy bien el licenciado Muñoz Ledo y se eligió a una representante o militante del PAN. En el tercer año establece el reglamento que es el partido que ocupa el tercer lugar en votación y en número de legisladores. Entonces, en los últimos tiempos empiezan a conseguir legisladores, algo que se ve muy mal. Entonces, aquí opiné de que eso no ayuda, incluso al que lo está promoviendo, llevando a cabo, y no ayuda tampoco a la institución. Pero fue aquí un señalamiento público y pues así se dieron las cosas, ¿no? Ya conocen ustedes que hubo apego al reglamento y así se eligió a quien ahora es presidenta de la Cámara. Acerca de alguna condición, ninguna. Nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo, el presidente, entre a negociaciones de ese tipo.
además sería indebido y es hasta ilegal. ¿Cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o a un grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales? Eso no se puede. Nadie se atrevería, ¿no?, a plantearlo ni aceptarlo. A ver, te damos esto, pero no vas a presentar ninguna controversia constitucional, no te vas a oponer al presidente. Pues eso sería seguir en el mismo sistema autoritario. Cuando estamos promoviendo que se quite el fuero presidencial, no vamos a estar con lo otro, ¿no? Entonces, yo celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento, y le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias. Ese partido me apoyó durante muchos años, pero también, como les tengo respeto y ellos me respetan, saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben de importarnos los cargos, sino el encargo. Estamos para transformar. No es más de lo mismo, es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos sin escrúpulos morales. No es Maquiavelo, no es que el fin justifica los medios. Por último, presidente, sería que respecto al Banco del Bienestar, si luego de que se cancelaron los cajeros y bueno, si ya habría una fecha para operar, ¿con cuánto empezaría a operar este mecanismo? Y se menciona que hay una propuesta para que las oficinas de Telecom sean usadas precisamente como parte de las sucursales del Banco del Bienestar. Sabemos que las oficinas de Telecom pues están distribuidas en todo el país. Si es viable esta opción o si se podría hacer esta opción. Y también sobre el asunto del presupuesto y los recortes, muchas de las personas que trabajan en el gobierno federal han manifestado su preocupación porque en algunas dependencias se podrían dar recortes hasta el 75% y dicen que esto pondría en riesgo la operatividad del gobierno federal. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Bueno, son muy buenas las preguntas porque ayudan a aclarar. Primero, se está avanzando en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar. Tenemos pensado, vamos a construir 2.700 sucursales para que la gente tenga muy cerca una sucursal del Banco del Bienestar y pueda sacar sus apoyos, sean adultos mayores o becarios o productores que van a tener su tarjeta y van a tener muy cerca su sucursal del Banco del Bienestar, porque actualmente no hay sucursales bancarias en todo el país. La gente que vive en comunidades apartadas tiene que ir a una sucursal bancaria y a veces pues pierden todo el día, porque son 3 horas o 4 horas
para llegar a una sucursal bancaria. Y si es una gente mayor, pues tiene que ir con un acompañante. A veces llegan al banco y que ya no hay dinero, que regresen después. Entonces estamos resolviendo esto, porque queremos acercar el banco a las comunidades. Vamos avanzando, ya llevamos más de 300 construidas, nos está ayudando. Me quedé con la duda del dato, lo tengo en el informe, a ver si son 300. Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, a construir todas estas sucursales del banco. Y además, en efecto, vamos a utilizar Telecom para también distribuir sus sucursales en todo el país los apoyos. Se va a buscar un acuerdo entre el Banco de Bienestar y Telecom. Ya se está trabajando con este propósito. Todo esto para que la dispersión de recursos se haga de manera directa, sin intermediarios. Dos, que esté la sucursal cerca de la gente. Y tres, que no se maneje efectivo, para que no haya la tentación del piquete de ojo. ¿Cuántas? 226 terminadas. ¿Ya hay los recursos suficientes entonces para el inicio de operaciones de los bancos de Sí, bienestar? tenemos todo el presupuesto y estamos avanzando. Se están consiguiendo los terrenos. Yo una vez aquí les platicaba de cómo el elefante reumático es un cuerpo de avance lento y hay que estarlo empujando para tener la escritura de un terreno al interior del mismo gobierno. Si una dependencia tiene un terreno, vamos a decir comunicaciones o el ISSSTE o la misma Secretaría de la Defensa, y hay que escriturar ese terreno para que se construya una sucursal del Banco de Bienestar, cumplir con todo el trámite para tener la escritura y poder construir, se lleva 6 meses. Y eso al interior del mismo gobierno. Es cosa de imaginar el trámite que tienen que hacer particulares muchas veces para llevar a cabo una construcción o poner un negocio. Todo esto lo estamos simplificando, pero de todas maneras lleva tiempo. Mire, no me había dado cuenta de que me pasaron una nota. ¿Cómo le llamábamos esto? Un acordeón. INEGI da a conocer hoy que en julio se recuperaron 1.500.000 empleos. Yo no sé si esto sea cierto. Hoy en la mañana. Ah, bueno.
es que yo hago referencia nada más a los inscritos en el Seguro Social, pero pues el INEGI tiene información general. Bueno, cierro el paréntesis, te respondo que no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado porque no va a haber un solo despido. No se va a despedir a nadie, ni trabajadores de base, ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos. La austeridad, el ajuste se hace arriba, que eso es distinto también a lo que se hacía antes. Hablaban de austeridad, por ejemplo, en Pemex. Decían, qué barbaridad, ¿cuántos trabajadores hay en Pemex? ¿Cómo ha crecido el gasto por el pago a personal en Pemex? Y despedían trabajadores de base, pero contrataban más de confianza, de los de arriba. Y al final de cuentas, aunque eran menos, cobraban más los de arriba que los de abajo. Entonces ahora no es así, ahora el ajuste es arriba, no a los trabajadores de base. Entonces, que nadie se preocupe. Esto es maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, todos se mantienen y en algunos casos vamos a ampliar plazas, que es el caso del personal médico, que es el caso de elementos para la Guardia Nacional. O sea, va a crecer el número de plazas porque se necesita para la seguridad y para la salud. Los 47,000 que contratamos recientemente por la pandemia se quedan. Entonces, no debe preocuparse nadie. Felipe Fierro. Sí, buenos días, señor presidente. A ver, Felipe, nada más esto. La reunión es el 11 de septiembre de lo de Ayotzinapa. Adelante, Felipe. Bueno, sí, Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Señor presidente, la crisis económica derivada del COVID ha sacudido las finanzas públicas en el mundo. En México pegó muy duro por la caída del PIB, la disminución de los ingresos fiscales, petroleros, la devaluación, el aumento del gasto para enfrentar la pandemia. Según el último reporte de Hacienda, en los requerimientos financieros del sector público reflejan un déficit de 495,757 millones de pesos de enero a julio, es decir, 300% más en términos reales que el mismo periodo del año anterior. La deuda, a su vez, la deuda pública, interna y externa, alcanza los 12.25 billones, 12.250 billones, que es un incremento real del 10.6. Este aumento en la deuda, el 70% se debe a la depreciación del peso.
La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo, en cuánto estima usted en su caso que va a cerrar el déficit fiscal del gobierno, si lo hay, y cómo se va a enfrentar si usted mantiene una posición de cero deuda? Bueno, todo esto, Felipe, lo vamos a responder el día 9, que les vamos a presentar a ustedes el proyecto de presupuesto que se va a entregar a la Cámara. Son buenos tus datos. Tenemos que hacer ajustes, ya se están llevando a cabo, por eso el plan de austeridad, para no recurrir a créditos. Sin embargo, por la depreciación del peso y por la caída de la economía, hay ya un aumento en la deuda. Sin pedir dinero adicional prestado, hay un aumento en la deuda, porque se cayó la economía y porque se depreció el peso. Y en efecto, en lo nominal es de 10 billones a 12 billones. En cuanto al producto, hasta ahora es como un 8%, hasta ahora, pero la estimación puede ser hasta de 10 para el cierre del año. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el presupuesto próximo viene ajustado para atender fundamentalmente lo básico. ¿Qué es lo básico? Que no le falte a la gente sus apoyos, que se cumpla lo que ya establece la Constitución, que en pensiones, en becas, en atención médica, medicamentos gratuitos, que en pensiones para discapacitados no solo se mantenga el mismo presupuesto, sino que aumente. Eso lo vamos a garantizar, o sea, va a aumentar. Donde hay disminuciones en el gasto corriente de manera considerable. Y estamos también recogiendo todo el dinero que se manejaba en fideicomisos. Estamos esperando que en la Cámara se apruebe una reforma para que esos fondos los concentre Hacienda y sirvan para contrarrestar el déficit, es decir, que se utilicen para que tengamos suficiencia presupuestal. Y otra cosa que es también importante es que en el mes de abril del año próximo el Banco de México nos tiene que reponer fondos porque con la depreciación del peso ellos obtienen… Pero el Banco de México se negó a adelantarlo, de verdad, por cierto. Se negó a adelantarlo, pero por ley nos los tiene que entregar en abril. Y ya eso nos va a significar un ingreso adicional. ¿De cuánto es el regalito ahí? Estamos haciendo la cuenta y ellos también, pero va a ser una cantidad importante. Esto para abril, que ya se va a considerar en el presupuesto del año próximo. Entonces, yo pienso, Felipe, que el 9, que esté aquí el secretario de Hacienda, se va a dar a conocer toda la información
de cómo vamos a cerrar el año en cuanto a déficit y qué esperamos para el año próximo. Muchas gracias. Otra pregunta última, señor presidente. Tengo entendido que hoy recibe a los agricultores de Chihuahua sobre el tema del agua, no sé si esto sea cierto. Y fuera de todo lo que se maneja ahí alrededor y la manipulación política evidente, hay un tema muy objetivo que no sé si usted, porque ellos lo están pidiendo, estaría dispuesto a que se midiera o se auditara exactamente el proceso y la cantidad de recursos que se entregan de agua. Por ejemplo, ellos afirman que hay una diferencia de 200 a 260 millones de metros cúbicos que se han entregado y que no se consideran en la contabilidad para Chihuahua. Usted ya, bueno, la Conagua ya anunció que se abren las puertas para garantizar el pago del agua de este ciclo, como usted lo había ofrecido. Sin embargo, esto es un punto muy concreto, inclusive están pidiendo que si existe la posibilidad de que una auditoría externa, inclusive supervisada por la ONU, pues realmente viera cuánto se está entregando o no. Y en el otro punto es que se firmó un acuerdo, un acta, la 323, con la SILA, durante el cual se modificó el tratado de 1944, mediante el cual México autorizaba, esto lo firmó Videgaray, que Estados Unidos pagara con maquinaria y con infraestructura a México y México entregaría agua. No sé si este punto es cierto porque se ha manejado ahí en investigaciones periodísticas y si hay algún acuerdo secreto en este punto. Gracias, señor presidente. Sí, no hay ningún acuerdo secreto, es un convenio internacional, un acuerdo internacional que, como todos sabemos, se suscribió en 1944. Los expertos, los especialistas, de acuerdo a los hechos, a resultados, señalan que este acuerdo es favorable a México. Es de los pocos acuerdos bilaterales o internacionales en donde no hay duda de que se beneficia nuestro país y en particular los agricultores del norte por el volumen de agua que recibimos. Entonces, tenemos que cumplir el acuerdo. Y qué bien que me preguntas, porque hago un nuevo llamado a los productores de Chihuahua. Primero, para decirles que no se van a quedar sin agua, que yo no permitiría que se quedaran sin agua en Chihuahua, ni los agricultores y menos los ciudadanos, la gente, que eso está garantizado y que al mismo tiempo nos alcance el agua para cumplir con el compromiso que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Si no cumplimos este compromiso, estamos dando motivos para sanciones a México, más en la circunstancia actual, que no se olvide que hay elecciones en Estados Unidos. No queremos incumplir el compromiso bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, solo si nos faltara el agua, que es un derecho humano fundamental, universal, y nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso. Siento que está muy politizado el asunto
en Chihuahua, lo digo con toda transparencia y respeto.